Todavía no la veo. Esta pantalla no la veo. ¿Estamos listos? Ay, me perdí un poquito. Perdón. No te preocupes. Ok. Entrevista toma 1. ¿Ya? Ok, muy bien. Muy bien, Ligia, ¿podrías definirnos qué es el acoso sexual en redes sociales? Sí, bueno, sería lo mismo que el acoso sexual, solamente acá utilizando la plataforma pues, de internet, ¿no? Las redes sociales. Básicamente, ¿no? Sería tratar de amedrentar, digamos, de buscar incesantemente a una persona contra su voluntad, haciéndonos alusión a mensajes sexuales, o también de alguna manera sería como tratar de adular a una persona haciendo referencia a algún aspecto de su sexualidad. Okay. ¿Sí? Entonces, de una manera, esto implica que la persona que recibe, ¿no? el acoso no quiere tener o sostener ningún tipo de relación social o personal con la persona, mucho menos una relación que tuviera alguna implicación de tipo sexual. Muy bien, ¿existe algún proceso de cómo inicia? Creo que puede ser variable, porque generalmente este tipo de comportamientos pues tienen que ver, en el caso del acosador, con una persona pues, un poco desequilibrada, que no encuentra o no sabe o no conoce otra manera de relacionarse porque tiene una emocionalidad, una inteligencia afectiva muy baja, una incapacidad de socializar, y busca en este tipo, digamos, de contacto físico establecer y relacionarse con una persona. De alguna manera el acosador es una persona que tiene también carencias importantísimas afectivas y psicológicas, ¿no? Y bueno, creo que puede iniciar a veces como un tipo de relación social normal, cuando hay un rechazo, ¿no? de parte del que termina siendo acosado. El acosador de alguna manera saca su frustración a manera de coraje, ¿no? Y busca, sigue intentando llegar a esta persona, y es la manera en la que encuentra desde su psicología. Ok, muy bien. Digamos, podría decirse que esto le produce un cierto placer, entonces. Mira, es un sufrimiento para él o ella, y de alguna manera la forma en la que lo realiza podría parecer placentera. Yo creo en el fondo que un acosador o una persona violenta, porque al final el acoso es una forma de violencia, puede parecer que tiene un placer superficial, pero en el fondo tiene un sufrimiento fuerte. Sí, pero un vacío. Ajá, exactamente. Tratar de tener aceptación. Exactamente, sí, de completar su vida social, su vida personal, de una manera que evidentemente no tiene ninguna lógica dentro de una forma sana de vincularte con los otros. ¿Existe un perfil de las víctimas? Ahora que Mira, hablamos del acosador. Yo creo que las víctimas también tienen carencias. ¿En qué sentido? La víctima de alguna manera no sabe poner límites, ¿sí? El acosador logra su cometido hasta que una persona pone límites y se enfrenta de alguna manera con el acosador, ya sea acudiéndonos, solicitando algún tipo de ayuda, estableciendo de manera formal, verbal, algún tipo de límite, pero generalmente el acosador también es una persona de personalidad, vaya la redundancia, débil, probablemente también con una carencia de autoestima importante, que en el fondo también quiere ser querido y aceptado, ¿no? Y entonces el acosador, antes de llegar, digamos, a abordar de manera sexual, acosa de manera verbal, ¿sí? O sea, por lo menos es muy latoso, ¿sí? Pero llega a ese punto porque no hubo antes límites para él, ¿sí? Y en el fondo el acosado pues también buscaba, no necesariamente con el acosador, ¿no? Pero busca pues ser querido, ser aceptado, tener una relación, y creo que
desde puntos muy iniciales, el acosador se distingue porque de alguna manera no sabe o no sabe cómo, digamos, comprender que el otro no lo quiere nada, ¿no? Pero en el fondo el otro tampoco sabe cómo pararlo, cómo detener, exactamente. De hecho, hace unos días estaba hablando con mi hermana está pequeña, tiene 14 años y me comentaba que una niña de su salón estaba sufriendo acoso de una persona mayor. ¿Existe alguna edad, por ejemplo, en específico donde suelan atacar, o sea, que sea un grupo más vulnerable? Mira, definitivamente la adolescencia puede ser un momento muy vulnerable, porque en general la adolescencia es un momento vulnerable de la vida, en la que el chico o la chica están en búsqueda de su identidad, en la que tienen una necesidad emocional tremenda. Sin embargo, cualquier persona a cualquier edad puede ser sujeta de acoso. Claro, creo que digamos, entre más joven una persona, como tiene también pues menos capacidad a lo mejor de enfrentarse, ¿no?, a otros, su vulnerabilidad también está en función de su edad, ¿no? Y sobre todo cuando el acosador es una persona mucho mayor, ¿no?, que ellos. Sí, claro. De alguna manera, por eso digo, es todavía un delito mayor, ¿no?, cuando el acoso se hace a un menor de edad. Por ejemplo, ¿existe algún registro de un ranking de edad? Yo no lo conozco directamente, pero pensando en la adolescencia, yo te diría que una persona en la adolescencia inicial, que ya en estos momentos puede empezar desde los 9, 10 años, hasta quizá probablemente no los 15, 16 años, quizá un poco más, es una etapa de mucha vulnerabilidad, en la que los educadores, los mediadores educativos tienen que estar muy, muy al pendiente, sobre todo no tomando en cuenta pues ese trance de mucha inconformidad y poca capacidad, ¿no?, de definir qué es lo que se quiere. ¿Qué recomendaríamos a las víctimas cuando, por ejemplo, me comentaba ella que tenía miedo de decirle a sus papás porque sentía miedo de que pensaran que ella es la que lo está provocando? Entonces, ¿qué sería una recomendación para una persona que está sufriendo acoso sexual? No, definitivamente, ahora sí que como decía el dicho, ¿no?, comunicárselo a quien más confianza les tenga, ¿no? O sea, la realidad es que, a ver, el que está siendo acosado a veces no sabe cómo comunicarlo, porque no tiene a veces capacidad tampoco de comunicar sus sentimientos, sus sensaciones, sus ideas. Siente miedo de su entorno, particularmente de sus autoridades. Entonces, en este caso, los mediadores educativos, los padres, los profesores tienen que estar muy al pendiente de los chicos, porque probablemente sean ellos los que tengan que buscar la manera de sacarle la información. De hecho. El acosado difícilmente va a dar un primer paso, como cualquier persona violentada, es bien difícil. Tiene que llegar como un momento de una crisis fuerte para que lo haga, y quizá cuando esto pasa ya es demasiado tarde. Muy bien. Sí, porque ya ha pasado por un tiempo importante o ya ha habido alguna acción más frontal por parte de un acosador o de un violentador. Por ejemplo, ¿cuándo sería ese momento de crisis? O sea, un momento que tú consideres que las cosas ya rebasaron el límite y que esto ya necesita ser atendido. Bueno, la crisis puede ser vista desde diferentes maneras, ¿no? Una puede ser donde ya hay una afectación, digamos, física fuerte, ¿no? Cuando hay una situación quizá de mucho estrés, incluso ya de insomnio, ansiedad, que le está afectando en su vida normal, ¿no? O sea, que ya tiene una imposibilidad de seguir y que además no lo puede comunicar o no lo sabe comunicar, ¿no? Cuando ya no quiere ir a la escuela, ya le está, por ejemplo, yendo muy mal, ya ha faltado, se está enfermando mucho, o sea, son como focos a los que se debe poner la atención. Y otro sería obviamente también cuando ya el acosador ha de alguna manera pasado de la pantalla a la realidad, cuando ya lo busca en la vida real, o sea, cosas de este tipo, ¿no? También pueden ser momentos de crisis en donde incluso pueda de alguna manera buscar lastimarlo de otra manera, ¿no? Y por ejemplo, cuando el acoso ya muta y, bueno, no precisamente que mute, sino que ya se ha agravado tanto que le empieza a pedir cosas, o sea, como tú no te has defendido y yo tengo pruebas de que como no me has dicho que no, entonces está cediendo y le pide alguna prueba, no sé, que ya se empieza a convertir en sexting, por ejemplo. Bueno, yo creo que aquí ya estaríamos hablando de que además de que el acosado no tiene capacidad de decir que no,
ya está aceptando, está cediendo a las peticiones del acosador, ¿no? Que en este caso ya de alguna manera se convierte todavía en una víctima mayor. De hecho. ¿No? Pero finalmente el tono, el entorno, el ambiente sigue siendo el mismo, sigue siendo una persona que permite que otro tenga un poder sobre ella, y en este caso sobre su intimidad. Muy bien. ¿Cómo podríamos definir el sexting? Bueno, el sexting ya es una cuestión más consensuada, ¿no? Básicamente es compartir mensajes sexuales por alguna vía, ¿no? O medio de comunicación en internet, redes sociales, correos electrónicos, sitios de chat, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Y cuando de alguna manera hay un coqueteo, ¿no? Se inicia de alguna manera una relación con cortes sexuales, pues por internet. Por ejemplo, ¿existe alguna ley, volviendo al tema del acoso sexual en redes sociales, ¿existe alguna ley o algún organismo que regule esto? Mira, sí existen desde digamos, el Código Penal, entiendo. No soy abogada, no soy abogada, no me gustaría hablar de un tema que no conozco del todo. Existen. Creo que las instancias, también cuando se habla de la niñez, la Secretaría de Educación y el DIF tienen injerencias en el asunto, porque incluso desde la escuela se trata de prevenir esto, ¿no? Pero sí, entiendo que sí existen leyes tanto federales como estatales sobre esto, pero regreso, no soy experta en derecho, entonces no me gustaría como invadir estos terrenos. ¿Tú qué le recomendarías a una persona que está pasando por esto? Mira, a ver, es diferente la recomendación si una persona es un adolescente, es un joven, es un adulto, ¿no? Cuando estamos hablando de adolescentes, de chicos, la recomendación sería primero para los papás. Muy bien, estar muy cercano a sus hijos, detectar focos rojos, detectar alertas de comportamiento en sus hijos. Esto de los que hablábamos antes, ¿no? Cuando vean que empiezan a tener un comportamiento distinto, que no